Si es tu primera vez en medio de nosotros, queremos darte la bienvenida y decirte que estamos muy contentos que hayas tomado la decisión de estar aquí hoy. Nos alegra saber de que tomaste la iniciativa de estar. Pudiste haber estado en cualquier otro lugar, pero decidiste estar aquí hoy. Y si nos estás viendo en cámaras, queremos darte las gracias por hacerlo también, porque también pudiste tomar la decisión de estar en otro sitio también. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos están viendo en cámara también, aquellos que nos ven en otros lugares. Gracias por vernos como siempre lo hacen. Si este mensaje o este servicio siente que es de bendición, por favor compártelo en tus enlaces y compártelos con familiares. Y sé que te va a bendecir. Para aquellos que están aquí, que quisieran ver todos nuestros mensajes en nuestro canal de YouTube, Sunrise Church Español, ahí pueden ver toda la línea de mensajes. Están completos, así que con toda confianza pueden compartirlos si quieren o pueden volverlos a ver nuevamente. Rápidamente quisiera hacer un anuncio que si tú eres entre 18 a 30 años, hoy al finalizar este servicio, los jóvenes adultos van a estar reuniéndose en el salón 148 al salir por la puerta y básicamente pues va a haber comida, así que puedes estar, puedes comer, puedes estar en la reunión de jóvenes adultos y sé que va a ser de bendición para tu vida. El próximo domingo para las parejas casadas a las 6 de la tarde hay el ministerio de parejas, así que si tú eres una pareja casada y estás muy bien, muy feliz, pues te invito a que participes. Y estás pasando por crisis, también te invito a que participes también en ese ministerio porque ahí te pueden ayudar a crecer como pareja. Entonces todas estas cosas estamos haciendo, así que no pierdas estas oportunidades. Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipazo pastoral de hombres y mujeres llenos del poder de Dios, que aman a Dios, aman a la iglesia y que oran por ti, aunque no te conozcan, están orando por ti. Quiero que sepas eso. Oran por toda persona que saben que va a llegar aquí al servicio y le piden a Dios que podamos ministrar y ser de bendición para sus vidas. Amén. Muy bien, estamos comenzando una serie nueva que hemos titulado Identidad. Identidad es el nombre de la serie y es cómo ser cristiano o qué es un cristiano básicamente. Y durante las últimas épocas los conceptos de lo que significa ser cristiano han variado de lugar en lugar, de época en época, de idiosincrasia o de ideologías. Eso está pasando y pasa constantemente. Los conceptos de lo que significa ser cristiano han variado. Y los conceptos teológicos, cuando hablo de teología, hablo de conceptos que se sacan de la Biblia y dice esto es lo que la Biblia dice y aquí nosotros vamos a vivir hacia esta dirección. La teología determina cómo tú vives tu vida. Tú dices, yo no creo en Dios. Eso es una teología. El no creer en Dios es una teología. El creer que Dios no existe es la teología que Dios no existe. ¿Sí me explico? Entonces, aunque tú me digas, yo no creo en teología, toda persona tiene una teología. ¿No crees en la muerte? Eso es teología. ¿No crees en vida después de la muerte? Eso es teología. ¿Crees en resurrección de la muerte? Cuando en Cristo Jesús, eso es teología. ¿No crees en la resurrección? Eso es teología. ¿Crees en Buda? Eso es teología. ¿Crees en Alá? Eso es teología. ¿Crees en el humanismo y que tú como hombre eres la única cosa que existe? Eso es teología. Todo el mundo tiene teología, aunque no lo sepan. Entonces, los conceptos de lo que significa ser cristiano han variado mucho a lo largo de los años. Sin embargo, yo me atrevo a decir y a pensar que en nuestros tiempos el concepto de lo que implica ser cristiano está bajo una metamorfosis como nunca antes ha existido. Y cuando me refiero a metamorfosis me refiero a un cambio en el núcleo del pensamiento de lo que es ser cristiano o de las idiosincrasias o filosofías de lo que es ser cristiano. Y me atrevo a decir que el cristiano está siendo reinterpretado y que el cristianismo está siendo reinterpretado en nuestros días por muchos para acomodar lo que dice la Biblia y acomodar lo que es el concepto bíblico en cuanto a sus preferencias sexuales, en cuanto a sus acciones morales, lo que es moral, lo que no es moral. Pero esa parte de las acciones morales no es muy antigua, porque en los 1800 por lo menos, los cristianos tenían esclavos y usaban la Biblia para justificar la esclavitud, especialmente contra la raza africana. O los que sería básicamente, bueno, perdona, déjeme corregir lo que acabo de decir. No existe raza africana. Solamente existe una raza, es la raza humana. Perdóneme. Muy malo lo que acabo de decir. Por el grupo étnicos africanos. Eso sí es. Entonces, el asunto es que te utilizaron la Biblia. De hecho, si tú vas a Washington, en Washington hay una Biblia que se llama la Biblia de los esclavos. Donde te eliminaron todos los textos bíblicos que te dicen que te liberaras de la esclavitud. Te eliminaron el libro de Éxodo, hecho por
cristianos en la época de los 1800 que reinterpretaron el cristianismo para acomodar sus malas acciones con la Biblia y justificarlas. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa en cuanto a la mujer también. Pasa en cuanto a la inmigración también. Pasa entre diferentes movimientos y diferentes cosas. Entonces, pero en nuestra época, la reinterpretación del cristianismo está ocurriendo básicamente en lo que es preferencias sexuales y acciones de moralidad. En filosofías contemporáneas sobre el género, por lo menos también, otra cosa que está pasando. Lo cual, para ser muy honesto, va contra los conceptos biológicos. Que de paso, los mismos conceptos biológicos también están siendo atacados. Lo que la humanidad ha creído por miles de años está siendo reinterpretado nuevamente para cambiarlo y acomodarlo a un pensamiento mayoritario de una generación. Eso es lo que está pasando. Pastor, usted está loco. Bienvenido al club. Todo el mundo piensa que estoy loco y yo no tengo problema con eso. Soy felizmente siendo loco, sabiendo que voy para el cielo. Es lo que me importa. El asunto está en que para muchos ser cristianos es ser una persona que ama, pero no tiene juicio racional, sino que ama y por emociones y por miedo a decir cosas que pueden ser un poquito contraproducentes o difíciles de escuchar. Entonces, si yo me paro y digo lo que estoy diciendo ahorita, entonces ¿qué clase de cristiano es ese que está hablando de esa manera? Porque me siento atacado por lo que está diciendo. Mira, mi intención no es atacar a nadie, te lo digo sinceramente. Mi intención es decir lo que la palabra de Dios dice, lo que yo creo que es la palabra de Dios. Esa es mi intención. Entonces, se acepta todo en nombre del amor y se deja de decir a veces la verdad. Gracias. Y se deja de decir a veces la verdad en nombre del amor. Y déjame decirte algo, si alguien no te dice la verdad, supuestamente porque te ama, ahí hay un problema. Porque la verdad es sincera y honesta. La verdad dice las cosas que no queremos escuchar. Con golpes, con ira, con gritos, no. La dice con amor. Pero la dice de la manera correcta. Entonces, nosotros a veces creemos que el cristianismo tiene que estar dirigido por la mayoría popular. Y por lo que todos dicen, lo que dicen los presidentes, lo que dice Trump. Si Trump sale con una Biblia y le pone la mano, entonces ese es el hombre de Dios. Si Biden llega y va un domingo a la iglesia, entonces ese es el hombre de Dios. Si alguien va y hace una... y pensamos que un político tiene la capacidad de determinar lo que Dios dice sobre sí mismo. O a veces una persona en YouTube o en Instagram o el Chosen. ¿Muchos ven la serie del Chosen? ¿Saben lo que es el Chosen? ¿No saben lo que es el Chosen? Tremenda serie, solamente tiene cosas que no son bíblicas. Pero es muy bonita la serie. Es una buena interpretación. Tiene cosas muy bíblicas y cosas que no son bíblicas para nada. Entonces, la gente quiere conocer de Cristo, pero no quiere leer la Biblia y saber la fuente de Cristo. ¿Qué hacen? Te ponen una película de Hollywood y entonces la película de Hollywood te la agarran. Y no estoy criticando al Chosen, a mí me gusta verla, me siento a verlas con mis hijas siempre. Pero hay partes que mis hijas me dicen, papá, ¿y esto es bíblico? No, mamita, no es bíblico, pero está bonito, se ve bonito, ¿verdad? Está chévere en la serie, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que Mateo está en el espectro, qué bonito que ponen a Mateo una persona que tiene algún tipo de necesidad como la que tenía, pero al mismo tiempo es un genio, qué bonito que lo ponen de esa manera. Entonces, el único conflicto con este concepto de que tenemos que estar en el cristianismo de acuerdo con lo que la mayoría dice y que tenemos que ir en el movimiento popular de lo que la mayoría dice, es que el fundador del cristianismo, Jesucristo, no practicó eso. ¿Por qué? Porque la mayoría en la época de Jesucristo te decía a ti que tu prójimo era solamente la gente de tu país. Cristo dijo que tu prójimo era cualquier persona que te rodeaba. La mayoría de la época de Jesucristo decían que una mujer que había caído en adulterio había que apedrearla hasta la muerte. Y Cristo dijo que tiene la primera piedra que está libre de pecado. La mayoría decía de que los romanos eran sus enemigos y Cristo enseñó que amáramos a nuestros enemigos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Cristo no dejó que la mayoría dictaminara lo que él iba a decir o iba a enseñar, sino que Cristo se paró en principios morales, bíblicos, éticos, que eran arraigados al corazón del Padre, que están escritos en las Escrituras. Entonces yo no puedo ser un cristiano que me mueva por una filosofía humana o por un humanismo, por un comunismo o por enseñanzas de preferencias sexuales o por las personas de las épocas. Porque déjame decirte que el cristianismo te decía antes del descubrimiento de América que la tierra era plana. Y la Biblia nunca te ha dicho a ti que la tierra era plana. La Biblia te dice a ti que Dios creó el círculo de la tierra con su dedo. Entonces yo no puedo
simplemente asimilar lo que todo el mundo me diga y decir, esta es la dirección porque todos los dicen. No, si yo soy cristiano, yo necesito tener la palabra de Dios como fundamento y base de lo que yo creo. Sencillo. Así es como es el cristianismo. Entonces lo que ha ocurrido es que en nuestros tiempos las personas han sacado nuevas tendencias interesantes y nos dicen por lo menos, no podemos confiar en los escritos bíblicos, son muy antiguos, no tenemos fidelidad. Si usted vino hace unas 5 semanas atrás aquí a nuestro grupo de los miércoles, que comienza de paso el 24 de este mes, así que son 10 semanas que tiramos, no te pierdas el 24 de este mes, a las 6:30 de la tarde, voy a estar hablando sobre el libro de Génesis y personajes específicos del libro de Génesis, no te lo pierdas, va a estar bueno, te lo prometo. Yo hablé sobre esto y presenté que el Nuevo Testamento, nosotros tenemos literalmente 5.800 copias del Nuevo Testamento. Y cuando las comparas, todas son iguales. Y aparte de eso, te presenté que hay fragmentos del año 80, cuando la Biblia ya había sido escrita, de copias, fragmentos del año 50, del año 200, y que hay por lo menos unas 200 copias que son antes del año 300. O sea, te estoy diciendo que es fidedigna. Y el que estaban aquí puede hablarle muy bien de todo eso. Y expliqué por qué las razones que estaba diciendo. Entonces lo que se dice es que para muchos la Biblia es irrelevante. No tiene tópicos porque no te trata con asuntos que sean importantes para nuestra época. Lo que tiene que ver con tecnología o lo que tiene que ver con humanismo o con modernismo o posmodernismo. Sino que la Biblia se queda en asuntos que no tienen sentido. Déjame decirte algo. Todo ser humano, desde que existió hasta hoy, tiene las mismas necesidades básicas de vida. Ser amado, ser querido, comida, dormir, ir al baño. Las mismas necesidades básicas de vida. El teléfono que tú tienes, me dice, ese es mi trabajo. Mira, esta bien es tu función de trabajo, pero si tú no tienes teléfono no te vas a morir. Nadie se va a morir porque no tiene un teléfono, ni porque tenga una computadora. Entonces, las necesidades de la época de la Biblia son las mismas necesidades de hoy en día. Tú puedes tener todo el dinero del mundo y no tienes nadie que te ama y no tienes las necesidades básicas de tu vida. Porque todo el mundo necesita tener a alguien que lo ama. Entonces, hoy en día hablamos de humanismo, de modernismo, hablamos de que somos espirituales. Y decimos, yo no soy religioso, yo soy espiritual. No me gusta la religión organizada, porque la religión organizada manipula y es el opio de la sociedad, de paso un pensamiento comunista. Y decimos entonces, es que todo lo que nosotros hacemos lo tenemos que hacer de esta manera. Mira, para yo ser cristiano, yo tengo que comprender que hay una verdad que va más allá de lo relativo que yo manejo hoy en día. Y es la verdad que la Biblia te presenta. Que todo el mundo algún día se va a morir. Tú puedes creer lo que tú quieras. Tú puedes ser el hombre más rico, tener toda la tecnología del mundo, pero algún día te vas a morir. Y hay una verdad que si tú no la tratas ahorita vas a tener un problema. La verdad que va a pasar contigo cuando tú te mueras. Tú puedes ser el hombre más rico del mundo, te mueres y tu dinero se queda aquí. No te lo puedes llevar. Ojalá te lo pudieras llevar para que te das cuenta que allá no te sirve de nada y me mandaras un chequecito a mí por correo desde el cielo para que lo dejes a nombre de Moisés Bejarano. Yo lo disfrutaría en tu nombre, feliz de la vida. Lo me iría de vacaciones, me iría, muchacho, Cancún, muchacho, toda la semana. Agüita de coco en la playa, con el chequecito que me vas a mandar ya de la ultratumba, ya, cuando estás allá, feliz de la vida. El asunto es que hablamos de verdad relativa y ahora el cristianismo lo quiere hacer relativo también. ¿Tú sabes lo que no fue relativo? La muerte de Jesús en la cruz del Calvario no fue relativa. ¿Tú sabes lo que no fue relativo? El amor de Dios por nosotros no es relativo. Entonces queremos hacer relativos verdades bíblicas que no pueden ser relativas. Porque si el amor de Dios hacia mí es relativo, yo tengo un problema. Pues entonces me ama cuando quiere y cuando no, no me ama. Entonces si la muerte de Cristo en el Calvario fue relativa, yo tengo un problema. Pues entonces cuando me conviene murió y cuando no me conviene no murió. Yo tengo que comprender que para yo ser cristiano, realmente tengo que comprender qué significa ser cristiano, de dónde vino la palabra, pero sobre todo, quién es Jesús y quién soy yo. Son dos conceptos que basan mi teología como persona. ¿Quién es Jesús y quién soy yo? Y la palabra cristiano es una palabra que me gustaría que viéramos de dónde salió. Porque eso es una palabra que se originó en el siglo I. No existía antes de Cristo. En Hechos capítulo 11, versículo 19 te dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía,
y no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. ¿Por qué? Porque Cristo viene, muere en la cruz del Calvario, resucita el tercer día, y cuando resucita el tercer día, entonces sus discípulos se paran, predican, se convierten como 3,000 personas en un solo día, comienza la iglesia a crecer, pero Cristo le dijo a ellos, después que resucitó de la muerte, que fueran y hicieran discípulos en Jerusalén, en Judea, que era la región circunvecina, en Samaria, que era una parte que ellos detestaban porque no les gustaban los samaritanos, eran enemigos de los judíos, y alrededor de todo el mundo que existía. ¿Qué hicieron los judíos? Se quedaron en Jerusalén tranquilitos, chévere, comiendo aceitunas, comiendo dátiles. Felices los tipos, no ha pasado nada. Jesucristo nos mandó para todas partes del mundo, pero aquí estamos cómodos. Y a nosotros nos gusta la comodidad. ¿A quién no le gusta la comodidad? ¿Ah? A todos nos gusta la comodidad. Entonces, ¿qué hizo Dios? En un momento de muerte murió un hombre llamado Esteban. Cuando Esteban muere, que era tremendo hombre de Dios de paso, comienza una persecución. Y los judíos que estaban cómodos, súper cómodos, se ven forzados a huir fuera. ¿A dónde huyen? Al Líbano. ¿A dónde huyen? A Turquía. ¿A dónde huyen? A Siria. Y empiezan a ir a todas estas partes y empiezan a huir porque los están matando, literalmente. Los están persiguiendo. Y no le predican a personas que no fueran judías, que le llamaban gentiles, el que no era judío le llamaban gentiles, porque tenían miedo que los fueran a matar. En Hechos capítulo 11, versículo 20 te sigue diciendo, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces estos tipos dijeron, no podemos quedarnos callados, tenemos que predicar, tenemos que decirle a todo el mundo, judío o gentil, no importa quién sea, judío o no judío, que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, que Él resucitó de la muerte y que viene de nuevo y que es el Mesías que estamos esperando. Y empezaron a hacerlo. Y empezaron a anunciar el mensaje. Versículos 21 de Hechos capítulo 11. Y la mano del Señor estaba increíble, ¿no? Como Dios en una persecución, cuando están perdiendo casa, los están matando, los bendice. Eso es increíble. Dios bendice en persecución, en cárcel, en crisis económica. Dios bendice en medio de guerras. Dios bendice cuando tu padre y tu madre te abandonan. Dios bendice cuando hay divorcios, cuando arreglas los problemas en tu casa. Dios bendice cuando hay una muerte también. El Dios de los cielos te bendice en cualquier circunstancia que tú te encuentres, aunque tú no lo comprendas. El Dios de los cielos no te abandona, no te suelta, te tiene en su mano. Y esta gente pasando por crisis, pasando por persecución, dejando sus casas, te dice que el Señor estaba con ellos. ¡Qué bendición! Qué mayor bendición que Dios esté contigo cuando hay un huracán, un terremoto, una crisis, una guerra. Qué bendición. Y te sigue diciendo, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, en medio de esto, la iglesia en Jerusalén dice, wow, hay una cosa increíble pasando en Antioquía, vamos a mandar a Bernabé, ese tipo está lleno del poder de Dios, es una buena persona, es una persona amable, es una persona que tiene carácter también, es una persona que sabe liderizar. Bernabé, por favor, verte. ¿Y qué hace Bernabé? Obedece y se va en medio de una persecución a tratar con una iglesia que está siendo formada en medio de una persecución. Y los alienta, le dice, hay que crecer en Cristo, hay que hacer todas las cosas. Pero como era tanto el trabajo, hace unos añitos atrás se había convertido uno que se llamaba Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso había sido un perseguidor de la iglesia. Eso es lo mismo que ellos están oyendo. Saulo había sido un perseguidor de la iglesia. ¿Y qué hacía Saulo? Mataba a cristianos. Pero en Hechos capítulo 9 tiene un encuentro con Jesús. Jesús se le aparece visiblemente. No el Cristo muerto, el Cristo resucitado. Y le dice, Pablo, Saulito, deja de perseguirme. Y Pablo se convierte, o Saulo, que es la misma persona, Pablo y Saulo es la misma persona, se convierte en un apóstol, un enviado de Jesucristo a predicar el evangelio. Y entonces, en el versículo 25 de Hechos 11, mira lo que hace Bernabé. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, al perseguidor de la iglesia, que ya no perseguía a la iglesia. Que pasó en el año 68, lo decapitan, le cortan la cabeza por Cristo Jesús, al que perseguía a la iglesia. A Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Entonces por un año Saulo y Bernabé fueron discipulando. ¿Qué es discipular? Enseñar a las personas lo que Jesucristo dijo.
¿Qué es discipular? Enseñar a las personas lo que la Biblia dice de Jesús. ¿Qué es discipular? Enseñar a las personas a cómo vivir la palabra de Dios. ¿Qué es discipular? Enseñar a las personas a predicar a otros para que otros puedan también crecer y creer lo que Cristo dijo. Y empezaron entonces ellos y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Porque antes no se nos llamaba cristianos, se nos llamaba los del camino, se nos llamaba discípulos, se nos llamaba santos, se nos llamaba creyentes, se nos llamaba hermanos, se nos llamaba testigos. Y fue en Antioquía, con Pablo y Bernabé, después de un año de hacer trabajo, que la gente dijeron: estos no se van. Nos llamaban los del camino porque andábamos todo el tiempo por el camino predicando. La gente en los caminos predicaba por todas partes y andaban de lugar a lugar predicando por todos lugares. Y esta gente no se va, esta gente se viene a quedar. Y esto no es un simple movimiento de pensamiento, esto es algo que viene a revolucionar al mundo. Hay que llamarlos cristianos. Y la palabra cristiano, si me ponen por favor la gráfica, a los que están manejando las gráficas, ahí le puse la palabra en griego. Y está escrito en una transliteración en el idioma, y esa letra es una CH, y en el griego sería como. Entonces, si lo fueras a pronunciar, sería como cristianos. Sería más o menos como se llama, cristianos. ¿Y qué significa cristiano? Literalmente cristiano significa seguidor de Cristo. ¿Y qué significa Cristo? El Mesías. ¿Y qué significa Cristo? El ungido de Dios. ¿Para qué? Para venir a establecer el reino de Dios en la tierra, morir por nosotros, por nuestros pecados, y ser el que nos levantaría. Entonces, la palabra de Dios me dice a mí que la primera vez que nosotros somos llamados cristianos es Antioquía, bajo una persecución, bajo una iglesia que está creciendo. Estaba Pablo y Bernabé y estaban trabajando juntos. Lo irónico es que el 70% de los americanos en los Estados Unidos, vamos a decir estadounidenses, porque tú naciste en Venezuela, eres americano, naciste en México, eres americano, naciste en Guatemala, eres americano, porque ese es el continente americano, ¿verdad? Entonces, estadounidenses en el norte de América, el 70% de la población se considera cristiana. Quiere decir que de cada 10 personas, 7 dicen que son cristianos. 7 de cada 10 personas te dicen que ellos son cristianos y que creen en el cristianismo. Lo interesante y lo que se me hace a mí un poquito contradictorio es que no todo el 70% de los que se llaman cristianos siguen a cabalidad el concepto de lo que es cristiano. Porque el concepto de lo que es cristiano etimológicamente, o lo que la raíz de la palabra me dice, es ser una persona que sigue las enseñanzas de Jesús, que cree que Cristo Jesús es el que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, que murió, que fue enterrado y que al tercer día resucitó y que viene de nuevo. Si yo no creo eso, no puedo ser cristiano. Si yo no creo que Cristo es el Hijo de Dios que murió por mí, de acuerdo al concepto, no puedo ser cristiano. Porque ¿qué es lo que está enseñando Pablo? Lo que yo acabo de decir. ¿Qué es lo que está enseñando Bernabé? Lo que yo acabo de decir. ¿Qué es lo que la iglesia primitiva enseñaba? Lo que yo acabo de decir. Entonces yo no puedo reinterpretar el concepto del cristianismo para acomodarlo a mis necesidades o lo que yo quiero hacer. Porque el cristianismo es mayor que yo. Porque el cristianismo comienza en el corazón de Dios. Comienza en una cruz, en un calvario. Comienza con un niño nacido de un pesebre, de una mujer que era virgen llamada María. Comienza con el pecado original y con Dios ver la necesidad de nosotros. Comienza cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, que Dios le pide que sacrifique a su hijo. Abraham es el padre de los judíos. Y el muchachito dice: papá, veo todo, pero no veo el cordero que vas a sacrificar. Y Abraham le dice: Dios se va a proveer un cordero para sacrificio, no te preocupes. El cristianismo comienza con profecías en los salmos que te decían que iban a abrir huecos en sus manos y sus pies. El cristianismo comienza con un Isaías que te dice que fue desfigurado en Isaías capítulo 53 y te dice que el Mesías iba a ser desfigurado y que iba a morir por el pecado de todos, más no por su pecado. El cristianismo comienza cuando la Biblia te dice a ti literalmente que algún día los cielos serán abiertos y verán los cielos abrirse y verán a aquel que traspasaron venir a los cielos. En la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces yo no puedo hacer con el cristianismo lo que, discúlpeme el francés que voy a decir ahorita, lo que a mí me venga en gana. No puedo. Porque yo no soy el fundador del cristianismo. Entonces, yo puedo ser muy pastor,
Pero yo no puedo decir, el cristianismo es esto y esto. Yo tengo que ir a la palabra de Dios, leer la Biblia y dejar que la Biblia hable por sí misma. Entonces, el cristianismo no debe ser acomodado a mis preferencias sexuales, o si yo quiero tener 3 mujeres o 5 mujeres, o si no me quiero casar, no puede ser a eso. O si yo soy racista, o si no me gustan los inmigrantes, o si no me gustan, o si Trump es el hombre de Dios, o Biden es el hombre de Dios, o si Bukele, o si Maduro, o si Milei allá en Argentina. Yo no puedo hacer eso. Porque el cristianismo surge en una cruz de sufrimiento y de muerte por el Hijo de Dios que se humanó y murió por mí. Y surge por una tumba vacía que fue abierta al tercer día porque Cristo resucitó de la muerte. Y surge con la promesa de que Cristo viene de nuevo por nosotros, los que creemos en Él. Entonces yo no puedo tener un cristianismo a mi conveniencia. Yo tengo un cristianismo en base a lo que Cristo dijo. Entonces, ¿cómo sé yo o cómo puedo yo llegar a ser cristiano? En Hechos capítulo 11, versículo 21, te dice cómo yo puedo llegar a ser cristiano. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Listo para escuchar cómo yo puedo ser cristiano? Oye, y gran número creyó. ¿En qué creyeron? En que Cristo es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, que murió por nosotros, que resucitó al tercer día y que viene de nuevo. Y que todo aquel que en Él crea tendrá vida eterna a través de Cristo Jesús. Que Él es el camino al Padre, que no hay otro camino que Jesús. Eso es lo que los apóstoles enseñaban. Entonces, ¿qué creyeron estas personas? Eso que yo acabo de decir ahorita. Entonces, para yo ser cristiano, yo tengo que creer lo que los apóstoles enseñaban, que Cristo se los dijo a ellos. Y la otra cosa que te dice, se convirtió al Señor la gran multitud. ¿Qué quiere decir que se convirtió? Quiere decir de que ahora yo me convierto ¿a qué? A un seguidor de Cristo. Entonces yo creo, y porque yo creo, yo me convierto a un seguidor de Cristo. No es que yo creo o que yo vengo a la iglesia y yo, pastor, yo soy cristiano porque yo diezmo. Y yo te hago la pregunta, ¿y tú has aceptado a Jesucristo en tu corazón? Bueno, yo no creo mucho en esas cosas, pero yo diezmo, yo soy cristiano, ¿verdad? No, eso no te hace cristiano. Pastor, yo tengo una Biblia así bien grande, bonita la Biblia, con letras doradas escritas con rojo y todo, una cosa preciosa. Tú aceptaste a Jesús en tu corazón, tú crees que Él es el Hijo de Dios. Bueno, yo no estoy muy convencido que realmente es el Hijo de Dios, pero yo soy cristiano, yo vengo a la iglesia. No lo eres. No lo eres. Porque para ser cristiano tienes que creer que Él es el Hijo de Dios. No hay otra forma. Tienes que creer el mensaje que Cristo dio y el mensaje de los apóstoles. Y lo otro es que tienes que ser un seguidor de Cristo Jesús. Y aquí es la parte que a mí me preocupa. Porque es muy fácil hablar en nombre de Jesús y no decir lo que Jesús dijo. Es muy fácil decir cosas que no hablan realmente de lo que Jesucristo quería decir y decir que es lo que nosotros queremos decir. Entonces, para conocer quién es Jesús o para ser cristiano, debes tener el conocimiento correcto de quién es Jesús. Y para ser cristiano, debes tener el conocimiento correcto de quién eres tú también. ¿Por qué? Porque si yo creo que Jesucristo resucitó de la muerte, eso es mi teología. Y esa teología me va a llevar a mí a pensar en cosas de la vida después de la muerte. Si yo no creo que Cristo resucitó de la muerte, yo no voy a creer entonces en vida después de la muerte, lo más probable. Y mi teología está ahí. Y también mi teología tiene que estar basada en quién es Moisés también. ¿Quién es Moisés sin Jesús? ¿Por qué Moisés necesita a Jesús? Si Moisés no sabe por qué necesita a Jesús, entonces él va a pensar que él es una buena persona, que es una persona muy buena, que todo lo puede, que todo lo hace. Y no va a estar realmente en la realidad de quién es Moisés sin Jesús. Por eso me gustaría decirte lo que dice Jesucristo en cuanto a personas que podemos decir que somos cristianos, pero no creemos en Cristo como el Hijo de Dios, ni tampoco seguimos a Jesús. Simplemente tenemos una tradición. Y déjame decirte algo, nadie va al cielo por tradición. La gente vamos al cielo porque tenemos un encuentro con Jesús y lo hemos asimilado a nuestro corazón, hemos abierto nuestro corazón, aceptamos que es el Hijo de Dios, lo proclamamos nuestro Señor y Rey y nos hacemos seguidores de Él. Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23 lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Dónde conozco yo la voluntad de mi Padre? En la palabra de Dios. La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque hoy en día el cristianismo para muchos líderes, pastores, se ha convertido en algo muy lucrativo.
Entonces, ¿necesitas que ore por ti? Paga. ¿Necesitas que bauticemos? Paga. ¿Necesitas que hagamos un funeral? Yo voy a estar, pero tienes que pagarme. ¿Necesitamos que te demos discipulado? Paga. Entonces, hay personas que han comprendido que predicar el nombre de Jesucristo, la fe, es un negocio para muchos. Y pueden llegar al cielo y decir, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, predicamos, anunciamos, y Cristo va a decir, no, en mi nombre no, en el nombre del dinero fue que lo hiciste. Yo a ti no te conozco. Yo no sé quién eres tú. Pero yo hablaba de ti. Sí, chico, pero es que mucha gente hablaba de mí, ¿vale? Pero una cosa es que tú hables de mí, otra cosa es que me conozcas. Mucha gente hablaba de mí, pero realmente tú nunca me ves. Es más, mire, yo te fui a tocar la puerta en tu casa a las 2 de la mañana, sabes que te desperté y te dije que estabas haciendo mal. Y tú me cerraste la puerta, me corriste de tu casa. Y seguiste haciendo negocio con el evangelio. Es más, te hiciste el hombre más millonario con el evangelio. Feliz del mundo sin ningún problema. No, pero en tu nombre echamos fuera demonios. No, claro, pero es que cualquiera puede echar fuera un demonio en el nombre de Jesús, porque los demonios se sujetan al nombre de Jesús, pues no se acabó. En tu nombre profetizamos. Hasta Saúl, el rey que estaba mal, profetizó. Cualquiera puede profetizar, eso no es el problema. Y Cristo dice que no todo el que lo llama Señor realmente lo sigue. Mira, Cristo tenía 12 discípulos. Judas estuvo con Jesús, caminó con Jesús y nunca tuvo un encuentro con Jesús. De hecho, lo traicionó y lo vendió. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el cristianismo no es un asunto, primero no está de moda, vamos a ser francos. Ahorita lo que yo estoy diciendo quizás va a causarme muchos problemas a mí más adelante, pero no ha pasado nada porque no estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Entonces, no está de moda, pero yo tengo que comprender que Cristo dice que los que somos realmente cristianos o seguidores de Él son los que hacemos la voluntad de su Padre o buscamos hacer la voluntad de su Padre. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has tenido tú un encuentro con Jesús realmente? ¿O creciste en el Evangelio y por eso es que vienes a la iglesia? Mire, yo crecí en un hogar cristiano, mis padres son pastores, hasta el día de hoy son pastores. Y yo era ateo. Y asistía a la iglesia y diezmaba, porque me habían enseñado a diezmar. Y yo era ateo, yo no creía en Jesús realmente. Hasta que no tuve un encuentro con Jesús, que mi corazón no fue transformado, yo no puedo decir que yo era cristiano. Hasta que yo no comprendí que sin Cristo Jesús mi vida no tenía sentido, yo no puedo decir que yo soy cristiano. Hasta que yo no comprendí que yo no soy cristiano por sentarme en una silla o porque simplemente voy a una iglesia. No. Yo soy cristiano en el momento que yo reconozco y creo en mi corazón, así como tú has creído, que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz de Calvario, que resucitó de la muerte, que la muerte no lo venció, que viene de nuevo y que sin Él yo no puedo hacer nada. Eso es lo que me hace a mí cristiano. No es por tendencias de pensamientos filosóficos modernos que yo soy cristiano. Es por lo que la palabra de Dios dice. Entonces, yo tengo que tener conocimiento de quién es Jesús. ¿Qué me dice la Biblia? ¿O cómo me dice la Biblia? ¿O quién me dice la Biblia a mí que es Jesús? Te lo voy a decir lo que dice la Biblia. En Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20 te dice: Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, porque Él fue el primero en resucitar y nunca morir más, para que en toda tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces la Biblia me define a mí Jesucristo como eso que acabo de leer ahorita. Entonces, si yo quiero saber quién es Jesús, aquí está la definición bíblica de quién es Jesucristo. Se lo vuelvo a decir. Usted puede leerlo en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Usted puede leerlo en todos los evangelios que te dicen quién Él es. Te lo puede leer cuando usted ve que Él perdonaba pecados. Usted puede leerlo cuando los discípulos se postraron y lo adoraban. Jesucristo es el Hijo de Dios que se humanó. Entonces, la Biblia te define a Jesucristo. Entonces, si yo no tengo un concepto claro de quién es Jesús y saber quién es Él, yo para tener un cristianismo que sea bíblico tengo que tener un concepto claro de quién es Jesús, y la Biblia te lo está diciendo hoy en día.
Pero en base a eso también yo tengo que entender, la otra pregunta que yo tengo que hacerme no es quién es Jesús, porque ya la Biblia te dice quién es Jesús, te dice que es desde antes de todas las cosas creadas ya Él estaba, que Él es el creador, co-creador con el Padre, que su sangre en la cruz del Calvario me perdona de pecados. Pero yo también tengo que comprender qué hizo Jesús por mí también. Porque no es solamente quién es Jesús, es qué hizo Jesús. En Juan capítulo 19, versículos 16 a 18 te dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. ¿Qué hizo Jesús? Murió por mí en la cruz del Calvario. Eso fue lo que Cristo hizo. Entonces, ¿quién murió en la cruz por mí? El Hijo de Dios. ¿Cómo murió? En una cruz. Aquí te lo está diciendo. Pero si sigues leyendo en Juan capítulo 19, versículos 28 al 30, te sigue diciendo: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en el vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús fue el que murió por mí en la cruz del Calvario. Sin la sangre de Cristo y sin la resurrección de Cristo, yo no tengo entrada a la presencia de Dios. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios que murió por nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Murió por nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Clavó públicamente nuestros pecados en la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Nos redimió para ser reyes y sacerdotes para Dios, linaje escogido por Dios. ¿Qué hizo Jesús? Me da entrada a la presencia del trono de la gracia. La otra cosa que yo tengo que pensar también es quién soy yo. Porque si yo me creo que yo soy la persona más buena del mundo, yo nunca voy a aceptar el sacrificio de Cristo. Pues yo soy bueno. Y hoy en día se nos dice: tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno. No te preocupes, tú eres bueno. Tú eres una persona muy buena. Y leemos libros para ser mejor personas y todos los demás. Mire, yo te voy a decir que yo estoy bien claro en quién yo soy. Lo dije esta mañana, lo voy a decir ahorita. Moisés Bejarano, este que está aquí parado, es mentiroso, altanero, rebelión, peleonero, mujeriego, echón, arrogante, sin Cristo Jesús. Con Cristo Jesús soy nueva criatura, diferente. Entonces yo tengo que estar claro en quién yo soy. Muchos de ustedes sin Cristo Jesús son adictos. Y yo también. Pero con Cristo Jesús las adicciones son llevadas a la cruz del Calvario. Y esa sangre me cubre. Y el tipo mentiroso, echado, todas las cosas malas, de repente empieza a ser transformado. ¿Por qué? Por quién es Jesús. ¿Por qué? Por lo que hizo Jesús. Entonces, ya no es Moisés el mentiroso, mujeriego, altanero. Ahora es Moisés el que era mentiroso, mujeriego, altanero. ¿Por qué? Porque el fundador del cristianismo, el que murió en la cruz del Calvario, el que dio su vida por mí, el que hace todo, el que cambia, ha cambiado el corazón del mentiroso, altanero, mujeriego. Y lo ha hecho en una persona distinta, y cada día lo sigue haciendo distinto, porque este proceso nunca termina. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando, iglesia? No me estoy explicando, ¿verdad que no? Para muchos de ustedes se veían como basura, como escoria. Cristo te dice: no, conmigo tú no eres basura, conmigo tú eres realeza. Muchos de ustedes se veían como lo peor del mundo. Con Cristo dice: no, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Entonces yo tengo que saber quién soy yo para ser cristiano. Yo sé que sin Cristo yo no soy nada bueno. Con Cristo y en su presencia soy quien Él me hace ser. ¿Sí me estoy explicando, iglesia, o no? Entonces, yo quiero que nosotros comprendamos esto. No podemos ser cristianos por lo que la popularidad dice o la mayoría dice, o por el nuevo escrito que salió hecho por el científico que dentro de 5 años va a cambiar su postura científica, o por el psicólogo que descubrió hoy que va a cambiar esto y dentro de 30 años van a cantar un escrito psicológico diciendo: nos retractamos de todo lo que hemos hecho porque los años han sido peor. No, la palabra de Dios ha pasado
por terremotos, la ha intentado destruir, la ha intentado hacer daño a la palabra de Dios. Nunca ha cambiado, sigue siendo la misma, no tiene por qué retractarse, sigue siendo palabra de Dios para restauración y para vida. Yo quiero que nosotros comprendamos que para ser cristiano tienes que saber quién es Jesús, tener un encuentro con Él, no de oídas, sino de relación, conocerlo, vivir en su poder, seguirle. Eso no te va a hacer perfecto, vas a cometer miles de errores, todo lo vamos a hacer, pero en la sangre de Cristo somos renovados, somos transformados. Venimos a su presencia y Él nos recuerda quiénes somos en Él. Y Él nos hace entonces reyes y sacerdotes para Él, bíblicamente hablando. Amén.